Y el Tamagotchi, en japonés, unos juguetes inventados a finales de los años 90 en Japón, empezaron o de alguna manera empiezan a cuestionar nuestra y nuestro cambio, ¿no? Y nuestro cambio de ese mundo virtual en el que nosotros estamos metidos. Porque estamos tan en lo virtual que nos olvidamos de lo real, de lo que tenemos real. Y a veces la realidad pasa por los aparatitos electrónicos que tenemos y ya perdemos, digamos, ese contacto que deberíamos tener con el otro y ese contacto que pasa por el cuidado del otro. Y algo que dice Leonardo Boff es que ese cuidado del otro, el cuidado del otro es esencial al ser humano. Esa realidad, digamos, de mirar hacia afuera, pero no mirar hacia afuera, por ejemplo, sintiendo el olor, mirar hacia afuera tocando, sino a partir de la realidad virtual como nosotros tenemos, nos descuidamos de ese otro que tengo ahí delante y perdemos la perspectiva esencial de ese otro que me afecta y por el que debería compadecer. Entonces, la realidad o la antirrealidad humana que ha perdido el sentido o los sentidos en la relación con el otro, nos lleva a poner atención a algo fundamental que es cuidado y compasión. El sentir con, el estar con. El cuidado, según dice Boff, es el soporte leal de la creatividad, de la libertad y de la inteligencia. Es fundamental al ser humano. Si nosotros queremos rescatar la realidad del ser humano, a partir de lo que plantea Boff, tenemos que presentar como camino de cura, rescatar la esencia humana. Y la esencia humana pasa por el cuidado. Ese Tamagotchi, ese muñequito que necesita atención, que necesita para poder permanecer vivo, es una invitación a que nosotros pongamos atención, que de repente el Tamagotchi que yo tengo, que necesito, es mi compañero, es mi compañera, es mi vecino, pero en este contexto y en esta sociedad globalizada, donde lo que importa no es ese otro y donde se excluyen, donde se descartan las cosas. A mí me tocó andar en una zona de Santo Domingo después de una fuerte lluvia. Y lo que encontré en esa zona de Santo Domingo fue mucho plástico. Una lluvia, ustedes saben que se tapa rápido, mucho plástico, mucho desecho. Y de repente, eso es lo que esta sociedad, donde lo que importa no es lo esencial, sino lo virtual, lo que representa o lo que me hace entender que eso tiene sentido,
no es lo esencial. Yo no estoy mirando a un ser humano, yo no estoy mirando a una persona, yo no estoy mirando la naturaleza, yo no estoy mirando lo que hay aquí, yo estoy mirando casas, estoy mirando un terreno que me sirve para, no estoy poniendo atención a que esa casa, o donde está esa casa, o donde está ese terreno, o lo que representa ese espacio, me impacta a mí. No, eso me sirve. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me es útil? Y no estoy integrando en mi mirada ese otro que está ahí. Y ese otro que está ahí, que es parte de mí. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros pongamos atención a eso que es esencial, que es fundamental y que forma parte de mí, forma parte de mi esencia. Leonardo plantea que en esta sociedad en la que nosotros vivimos hace falta el estigma del cuidado. Él dice que el fenómeno del descuido, de la indiferencia, del abandono, de la falta de cuidado, es común. Ayer yo escuchaba al presidente de Colombia que decía algo, decía como si la cocaína, ¿verdad? Usted vio eso del presidente de Colombia que decía que es, ajá, no lo vio. No lo vio, pero él decía, él hacía como decía, mira, la cocaína hace daño. ¿Cuántas personas se mueren por consumir la cocaína? Ahora sin entrar en un juicio de valor. Él decía, ¿saben cuántas personas se mueren por el uso del petróleo, por el uso de otro tipo de insumos? O sea, no nos cuestionamos el uso. Sabemos que la cocaína mata, ¿verdad? Que la cocaína es mala. Pero probablemente hay otros productos y procesos de la industrialización que producen quizá más muerte que lo que puede producir la cocaína, pero no lo cuestionamos. ¿Por qué no lo cuestionamos? Porque son parte de esas, digamos, de esas manos invisibles que nos hacen ver la realidad desde la perspectiva del capital y no desde la perspectiva del cuidado y de mirar cómo nos vamos autodestruyendo. Y como eso es importante, esencial, fundamental, ni siquiera atención le ponemos. O lo perdemos de vista. Porque en el discurso, digamos, del descuido, eso pasa por debajo y ni siquiera nos damos cuenta. Hay un descuido y una indiferencia que se manifiesta por el destino de los pobres y los marginados de la humanidad. Por el castigo que ese descuido provoca. ¿Será que no produce la humanidad suficiente alimento para que todos los que vivimos en el planeta pudiéramos tener lo necesario para alimentar? Sí, produce. Entonces, el descuido de mirar al otro, de atender al otro y de mirarme a mí y de atenderme a mí, me impide cuidar. Y ese cuidar al otro me interpela. Porque de repente, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo rezo con el Padre Nuestro, es un cuestionamiento.
cuando llego a esa partecita, danos hoy el pan nuestro de cada día. Porque regularmente nosotros tenemos el de ese día y el de mañana y el de pasado. Y no nos estamos preguntando si hay otros que quizás necesitan ese pan que a mí me está sobrando, que yo tengo en mi despensa. Pero el descuido no me permite a mí poner atención a lo que le está faltando el pan. Y quizá en un arranque de solidaridad o de compasión puedo un día solidarizarme, quizá como lo hacemos nosotros en Cuaresma, ¿verdad? O en Adviento. Pero no lo hacemos con la constancia que necesita, porque estamos en la sintonía del descuido y no en la sintonía del cuidado. Y yo pienso que es una invitación a que abandonemos, o por lo menos pongamos atención si estamos caminando hacia el cuidado, y ese cuidado que me interpela. Por eso hablaba ahorita del tema de la compasión con el otro, del sentir con. Lo que decía, las grandes ciudades, ¿dónde está la gente? Esa canción que cantamos, que cantábamos nosotros. En las ciudades, en los campos, entre nosotros. En las ciudades, en los campos, entre nosotros está. En la ciudad, ya en el campo, ¿quiénes quedan en el campo? Yo venía ahora para acá y es difícil llegar aquí a esta hora. Hay que salir temprano para llegar. César, ¿a qué hora tú saliste para llegar aquí? A las 6 seguro. Entonces, porque esto era un camino, ¿verdad? Pequeño. Ahora esto se convirtió en una avenida. Hay mucha gente, ya no es un campo. Hay muchos vehículos, ya esto se convierte en ciudad. Entonces, estamos poniendo atención a la ciudad. Nos estamos aglomerando. ¿Y qué pasa en esa aglomeración? ¿En qué nos convertimos? ¿En qué nos constituimos? En el donde vivimos nosotros. Sabemos, conocemos todos los vecinos, sabemos quiénes son los vecinos, sabemos quién vive al lado. Cuando las verduras vinieron para acá, yo me acuerdo hace muchos años, esto era un paraíso. Usted iba para el campo, ¿verdad? Iba para estar tranquilo. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Ahora estamos en medio del ruido, ¿verdad? En medio del barrio, que no está mal sentirlo, escucharlo, pero ha cambiado. Aquí las 5, 6, 8 familias que vivían sabíamos, ¿verdad? Nos conocíamos. Ahora, ¿cuántas personas viven alrededor de este espacio? Muchas. ¿Y eso a qué nos está llevando también? Nos está llevando al descuido, al desconocer, a no poner atención al otro y a constituir ese otro o esos otros que están en el entorno en, no voy a decir descartables, pero en número, en cosas. No necesariamente le pongo nombre, le pongo rostro, le pongo color, le pongo sabor a ese vecino, a esa vecina, a esa persona que vive en mi entorno. Entonces, vamos despersonalizando, vamos, digamos, desvirtuando esa realidad. Y esa realidad se aglomera, como está aglomerada la ciudad. Y te impide mirar los rostros de las personas, las casas
en la que viven, las situaciones que hay detrás de esas casas. Y eso ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al descuido, nos lleva al descuido, nos lleva a la indiferencia. Y ese otro aspecto importante, porque cuando nos volvemos indiferentes ante ese otro que no es solamente persona, sino que también naturaleza, que es todo lo que hay, me hago indiferente y pierdo una dimensión importante, que es la dimensión de la espiritualidad del ser humano. Porque me voy como despersonalizando, me voy alejando, me voy diferenciando. Ustedes están allá. Yo no sé, pero ni siquiera me doy cuenta quién es el que está allá. Necesito ponerme los lentes para fijarme bien, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los lentes que yo necesito o que necesitamos nosotros desde la perspectiva del cuidado? Desde la perspectiva de entender ese otro y esa realidad que ese otro vive. El descuido en este contexto de República Dominicana no es solamente del ciudadano, de la ciudadana, es también un descuido de lo público, un descuido de las políticas que se tienen que hacer en función de los otros. ¿Cuánto se invierte en política social en nuestros países? ¿Cuál es el porcentaje de inversión que tenemos? Llegamos a un 20% de inversión. De 100 invertimos 20 en política social. Y una política social, cuando hablamos de política social, básicamente estamos hablando de salud, de educación, de vivienda, de alimentación, cosas básicas. Todos los que estamos aquí tenemos seguro médico garantizado. Yo tengo un seguro médico. Tengo una hermana que recientemente se tuvo que operar de un tumor que tenía. Y ella se comió su seguro, por decirlo de una manera. Paga un seguro complementario, paga no sé cuánto, pero ella no puede hacerse una segunda operación que se tiene que hacer, porque ya su seguro no le cubre. Y tiene un seguro privado con un seguro complementario. Y eso es seguridad social. Y eso es garantía de derechos de esa ciudadana que trabaja y que paga impuestos. Y lo que son la mayoría que no necesariamente trabajan o tienen un trabajo, digamos, que le garantice el tema del seguro, porque vivimos del chiripeo la mayoría, o un porcentaje alto. ¿Qué garantía tiene? Entonces, el descuido que tenemos en nuestra sociedad pasa por mirar que no es solamente un descuido de atender al otro que tengo cerca, sino también un descuido que pasa porque las políticas públicas no acompañan el cuidado de ese otro, de ese ciudadano. Y realmente, usted es ciudadano, ciudadana. ¿Hay garantía de derecho en nuestros países? En nuestro país. ¿Hay garantía de derecho? ¿Para quién hay garantía de derecho? Entonces, el abandono, el descuido, la falta de atención al otro me lleva a la indiferencia. Y una indiferencia que en el discurso de Leonardo Boff pasa por un descuido importante por la casa común.
esa casa común que necesita y que quiere y requiere una atención. Porque si no la cuidamos, sin darnos cuenta, la podemos perder. Pero también sin darnos cuenta, nos perdemos también nosotros. Yo pienso que hablar del cuidado pasa porque pongamos atención. En Costa Rica, yo fui una vez a un volcán, al volcán Poás. Algunos de ustedes seguro, más de uno de los que están aquí, papá por ejemplo, que estuvimos en el Day juntos en tiempos diferentes, usted también, fue al Poás. ¿Y qué dice? Este lugar fue cuidado por nuestros antepasados. Y ahora que toca aquí, nos toca a nosotros cuidarlo para las generaciones posteriores. Y llamó la atención porque eso te lo ponen ahí delante, casi en la entrada, es como la bienvenida. Y es una invitación al cuidado. Y es una invitación a que pensemos en qué legado nosotros podemos darle a las generaciones posteriores. Hoy, ¿dónde yo me sitúo? ¿Dónde yo me ubico? ¿Cómo me siento yo? Me siento que soy de esa generación que está en el descuido, en la indiferencia, en la mirada distante, virtual, de la realidad y del contexto donde estoy viviendo, o me interpelan los rostros que no son difusos, sino que son concretos. Me interpela la naturaleza que tengo delante y que de tantas maneras nos dice, pónganme atención, que grita de tantas maneras. Fiona no ha sido nada. Los temblores y terremotos que estamos viviendo no es nada. La guerra en Ucrania no es nada. Esas son cosas que pasan. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, yo pienso que de muchas maneras esa realidad que se quiere esconder detrás de lo virtual nos interpela y se nos pone delante y se nos muestra. Estamos utilizando los espejuelos de la indiferencia o estamos queriendo utilizar otro tipo de mirada, otro tipo de ojo, otro tipo de sentido para que esa realidad que está ahí no sea virtual, sino que sea la real. Y que esa tierra no sea algo que yo lo mire desde la distancia y que lo mire desde un carrito, por ejemplo. Es muy normal tener una planta, ¿verdad? Una flor. Pero ¿qué es lo que regularmente usted encuentra? Usted encuentra algo plástico, ¿verdad? Algo que no es natural. Es lo que regularmente nos muestra. Hemos ido pasando a tener en nuestras casas, en vez de tener plantas que usted tiene que echarle agua, que tiene que moverle la tierra, a tener floreros, de esos floreros que se hacen de manera artificial y que usted lo puede poner, echarle agua, ¿verdad? Un poco de fa, un poco de... y se limpia y parecen naturales.
Lo hacemos con tanta perfección que casi son naturales, pero no son naturales. Yo pienso que hablar del cuidado, que es la invitación de esta semana, es más que una invitación, es una llamada, es una interpelación, es un reclamo de nuestra propia esencia, de volver al origen, de volver a lo que somos, de preguntarnos de dónde venimos, a dónde vamos, de cuestionar si estoy siendo referencia para lo que viene después de mí. Y si lo que hicieron los otros me refiere a mí. Voy a invitarte a que hagamos un ejercicio. Cerremos los ojos. Conectemos nuestra respiración. Tratemos de llenar nuestros vientres con la respiración. Aspiramos, exhalamos. Tratemos de conectarnos con el origen de la vida, el origen de tu vida, la conexión con la madre. Trata de llevar tu respiración hasta el ombligo. Siente como tu ombligo se llena en el vientre y te conecta con el origen. En el Salmo 8 leemos: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con los labios de un pequeño lactante levantaste tu fortaleza frente a tus adversarios. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. ¿Qué somos nosotros? En la mirada del cuidado, en esa perspectiva del cuidado, nosotros somos esencia del Creador. Hay una historia que quiero compartirte, una historia que no tiene nada que ver con la Biblia, que se escribió en tiempo de la Biblia, que Leonardo comparte.
y que creo que puede ayudar en esta reflexión del cuidado. A ver si la encuentro. No se me haya perdido. Un cierto día, al atravesar un río, Cuidado encontró un trozo de barro y entonces tuvo una idea inspirada. Cogió un poco del barro y empezó a darle forma. Mientras contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter. Cuidado le pidió que le soplara su espíritu y Júpiter lo hizo de buen grado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar nombre a la criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió. Exigió que se le impusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, surgió de repente la Tierra y también ella le quiso dar su nombre a la criatura, ya que había sido hecha de barro, material del cuerpo de la Tierra. Entonces empezó una fuerte discusión entre los tres y de común acuerdo pidieron a Saturno que actuase como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que pareció justa. Tú, Júpiter, les diste el espíritu. Entonces, cuando muera esa criatura, se te devolverá ese espíritu. Tú, Tierra, le diste el cuerpo, por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo cuando muera esa criatura. Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero, el que modelaste a la criatura, la tendrá bajo tu cuidado mientras viva. Y ya que entre ustedes hay una acalorada discusión en cuanto al nombre, decido yo. Esta criatura se llamará hombre, es decir, hecha de humus, que significa tierra fértil. Al final, a cada uno le dieron lo que había aportado, ¿no? ¿Y con quién ganó? ¿Quién ganó? Saturno, Júpiter, la Tierra. El Cuidado ganó. ¿Por qué el Cuidado ganó? Lo tuvo por más tiempo. Cada quien, fíjense cómo cada uno, hace su parte, aporta y de alguna manera